Buenas noches, amigos. Hoy estamos en la segunda lección de Aprendamos Lengua Maya con Lolbe y vamos a hacer un pequeño repaso. La lección pasada vimos Bish Ak Aba, pero también podemos decir Bishuk Aba, y vamos a poner aquí el referente de nuestra pregunta. Entonces, Bishak Aba. Muy bien. Lolbe Inkaba. Ella se llama Lolbe, por eso dijo Lolbe es mi nombre. Bish Ukaba Akik. Voy a poner aquí Akik. Muy bien. Bish Ukaba Ana. Voy a poner acá Na. Muy bien, entonces de esta manera hacemos este breve repaso, pero vamos a trabajar en este momento con una frase nueva, tal vez para muchos, que se llama Bish Abel. Ver es una palabra que quiere decir camino, pero también es el andar de una persona. Así que pues, cuando decimos Bish Abel es cómo andas, pero coloquialmente decimos cómo estás. Entonces es Bish Abel y seguimos con el mismo vocabulario de los adjetivos posesivos. In es para mí, a es para tú, u es para su, es para nuestro, a con la terminación esh, que es un sufijo, es de ustedes, y u o con el sufijo op es de ellos. Entonces podemos decir Bish Abel y respondemos si es bien, malo, ut, si estás enfermo, kohan, molesto es kush, feliz es kimak inwon y flojo es makol. Vamos a hacer una pequeña lectura de estos vocabularios con Lolbe y vamos a decir que si queremos decir bien, ¿cómo decimos? Malo o ut. De las dos formas. Ajá. Si estás enfermo, kohan. Si estás molesto, kush. Si estás feliz y si estás flojo o flojita, makol. Muy bien, entonces ya teniendo nuestro vocabulario decimos Bish Abel Lolbe. Aquí ponemos el nombre de la persona a quien nos referimos. Bish Abel Lolbe. Muy bien. Kimak Inwol. Entonces, si queremos extender esta oración, podemos cambiar in Abel a in. Es u de su. ¿Se acuerdan? Decimos cómo es, cómo está Bish Ubel Sasil, es tu hermana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Bish Ubel Sasil, ¿cómo responderías? Makol. ¿Qué significa makol? Flojo. Ah, yo pensé que bien. Entonces, y si no es así, vamos a cambiarlo para ver si cambiamos la respuesta y decimos na. Bicho Belana, malo, bien, ¿verdad? Y si está feliz,
vamos a describir esto. Cuando es una segunda o tercera persona, vamos a usar he, Mac, wol o yol. Vamos a usar, es una tercera persona, es ella, entonces vamos a poner aquí u, pero en lugar de la W usaremos wol. Después vamos a aclarar esto en otras lecciones que tenemos que ver un poquito de gramática, pero aquí el objetivo de esta lección es aprender a decirlo, no solamente es aprender las reglas gramaticales, sino vamos a hablar la lengua maya. No aprender cómo se dice, no aprender cómo se lee. Muy bien, entonces, ¿cómo se dice? Kimak uyol. ¿Por qué era Kimak uyol? Porque es una tercera persona. Muy bien. Entonces, si decimos abuelo, ¿cómo se decía abuelo? Empieza con N, O, O, L. Tenemos que repasar nuestro vocabulario. No. Es nol. Bish ubel anol. ¿Cómo responderías? Malo. ¿Cómo contestarías a esta frase? Bish ubel anol. Malo. Malo. Muy bien. Entonces, si dijéramos Bish ubel a tus hermanos, ¿cómo diríamos tus hermanos? A suku no. Al referirnos a este o, es este que tenemos en este recuadro. Es un pluralizador, quiere decir de que no es uno, no que muchos hermanos. No dice número, no sabemos si es 2, 3, 4, solamente sabemos que son muchos. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Ut. Muy bien, entonces borramos este malo y decimos que ut. También tenemos que aprender en esta lección que cuando nos referimos al sujeto, ¿quiénes son? Tenemos que utilizar. ¿Quién es el sujeto? Es yo, tú, él, ellos, nosotros y ustedes. Aunque no lo dijimos en el orden correcto, pero es así. Entonces cuando nosotros decimos, por ejemplo, cojan, y tenemos que utilizar quién es el que está enfermo. Podemos usar en, para la segunda persona, estás enfermo. Para la tercera persona no usamos nada, solamente sabemos que cojan es tercera persona. On para la primera persona plural, que somos nosotros. Hesh para la segunda, que son ustedes, y o para la tercera persona. Por lo tanto, cuando Lolbe dice ut, o malo o cojan, como son sus hermanos, debe utilizar esta parte final. Entonces Lolbe debe decir, por ejemplo, si están enfermos sus hermanos, cojan no, porque son ellos. Entonces utilizamos esto. Si estás enferma, yo puedo decir kohanech. ¿Qué pasó? Utso.
Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que estás aprendiendo. Muy bien, entonces este es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Para repasar, tenemos el vocabulario de los adjetivos calificativos, tenemos una nueva palabra, ver, y tenemos el vocabulario de los parentescos, pero también tenemos un vocabulario de las situaciones como nos encontramos. Y por último, los sufijos de los sujetos. Ma es no. Aquí ponemos no para ello. Muy bien, solamente nos queda decir una palabra, malo, que significa adiós, hasta luego. ¿Sí? Bueno, lo que les quería decir era que den like y toquen la campanita, suscríbanse a este canal y compartan con sus amigos. Claro, ustedes quieren, es nuestra decisión, ¿verdad? No. Y también aquí vamos a poner un pequeño nombre de la productora. ¿Por qué? Porque queremos anunciarla. Bueno, adiós.